Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no van a prescribir. Estás escuchando Moreno, Lazo, Noboa. Tres gobiernos que han cometido este tipo de delitos. No prescriben. Los casos de lesa humanidad no prescriben. Y hoy Edgar Frías expone el caso de lesa humanidad de Alfaro Uribe Carajo. Es que el abogado Edgar Frías, dirigente histórico y fundador del desaparecido movimiento Alfaro Uribe Carajo, fue el invitado principal en el espacio Morena Noticias de Radio Morena, la gigante del Pacífico. La conversación dirigida por el doctor Luis Almeida Morán se centró en la reciente audiencia de juicios por delitos de lesa humanidad instalada en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Este proceso legal que resurge tras 4 décadas, 40 años después de los hechos, busca esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la represión estatal en la década de 1980, bajo el gobierno de León Febres Cordero. Vamos a mirar. Hoy en día hay una acción penal que de una u otra manera para algunos la ven como injusta, que tenga que condenarse a militares, pero este es solamente un grupo, no es todo, amables oyentes de Morena. Yo pregunto como periodista, el tema es, ¿qué podrá pasar de hoy en adelante? Y para eso aprovecho la oportunidad para preguntarle al abogado Edgar Frías este tema. Su lucha, vuestra lucha era una lucha política, idealista. ¿Por qué los principios de Alfaro? Alfaro era guerrillero en un momento determinado. Si Alfaro no hubiera hecho la gran pelea que hizo contra el conservadurismo, no tuviéramos libertades en el país. ¿Qué querían hacer ustedes? En 1973 se acaba la llamada vía pacífica al socialismo. Asesinan al presidente de Chile. Cuando se desclasifican los archivos de la CIA, se conoce qué es lo que realmente pasó. 1979, triunfa la revolución sandinista. Cuba no era una excepción histórica, el camino eran las armas. 1983, nace Alfaro Uribe, todos menores de 30 años, imbuidos de ideales y de sueños, con un programa: soberanía nacional, independencia económica, justicia social, democracia y patria grande latinoamericana. Pero sobre todo con una consecuencia entre un hablar y un hacer. Queríamos construir un ejército popular como lo hizo Alfaro para tomar el poder por las armas. Por eso nuestra gente se fue a formar a Colombia, a Libia, a Nicaragua, a El Salvador. Hago este antecedente, y gracias por la invitación, para ubicar en el contexto histórico, cuando en el gobierno de Borja hubieron condiciones para no continuar con acciones violentas, llegamos a un acuerdo de paz y hemos honrado ese acuerdo. Esa es la política de Alfaro Uribe Carajo. Entrando al tema de los crímenes de lesa humanidad. 1945, la humanidad sale de la Segunda Guerra Mundial perversa que generó más de 60 millones de muertos. El derecho internacional se impone sobre la barbarie y se establecen los llamados delitos de lesa humanidad, que no son otra cosa que delitos contra la humanidad. El derecho que tienen y tenemos todos los seres humanos a ser procesados, si fuera el caso, pero en el marco del respeto al derecho. Uno de los elementos fundamentales de ese juicio es la desaparición forzosa. Al compañero Luis Vaca, militante de Alfaro Uribe, se lo detuvo en Esmeraldas, como consta procesalmente, y se lo mantuvo desaparecido, entre comillas, en un cuartel hasta suicidar. Luis Vaca no lo pudo hacer. Ese es un tema puntual y concreto. Que está en el caso que se está inédito en el país. Buscando, ¿sí? En el caso de Susana Cajas, violencia sexual. Y aquí hay que dejar claro, Alfaro Uribe Carajo no era enemigo de las Fuerzas Armadas.
era enemigo de las élites oligárquicas, porque el ejército ecuatoriano fue formado por Alfaro, porque el ejército ecuatoriano hizo la revolución juliana, porque el ejército ecuatoriano generó el código de trabajo en aquella época con un presidente, porque el ejército ecuatoriano estuvo el 28 de mayo de 1944. Abogado Edgar Frías. Pueblo. Están escuchando al abogado Edgar Frías. No, pero está haciendo una cuestión histórica. Sí, es una reseña. Tiene todo el derecho, en vista de que haber solicitado esta entrevista, a decir también su verdad, ¿no? Porque la otra verdad también tienen que exhibirla a los otros. Nosotros como medio de comunicación lo que tratamos es de siempre que la población esté debidamente informada de todos los segmentos de la sociedad. Abrir el espacio. Correcto, y con esto concluyo, porque se pretende hacer aparecer en el relato maniqueo histórico que odiamos a las Fuerzas Armadas. Eso no es así. Odiamos, ¿sí? No odiamos, estamos en contra de quienes manchan ese uniforme. No se puede a una mujer, y eso está documentado y probado. O sea, las extralimitaciones. Violarla a nombre de investigarla. Eso está probado. Esto no es una calumnia. A los amigos oyentes, ingresan a YouTube, informe de la Comisión de la Verdad, y pueden acceder a esa información, como señalo, perfectamente documentada. Pero ahí viene lo más importante, y con esto concluyo esta parte, por favor. ¿Pero qué perseguimos nosotros? No es venganza. Han pasado 40 años. 40 años. Lo que es importante, que hay un mensaje para la sociedad. Cualquiera que este sea, como lo hizo en su momento Moreno, como lo hizo Lasso, y como lo hizo hace poco, venía escuchando lo que pasó en Imbabura, debemos quedar claros, y entiendo, los oficiales de nuestro ejército que tienen formación académica saben que la obediencia debida, la llamada obediencia debida, no procede ni los exime de responsabilidades. Se debe respetar el derecho. Nadie tiene derecho a torturar, a desaparecer, ¿sí?, a nombre de que se expida una orden. Ya hay casos emblemáticos. Pinochet, el caso que lo dirigió Baltasar Garzón. Habían pasado muchos años. Pinochet convirtió un estadio en cárcel. Asesinaron a más de 30,000 opositores. Para concluir, la sociedad, la humanidad, debe dar un salto al derecho, no a la barbarie de la violencia, el crimen, las desapariciones forzosas. Estaba recordando desde muy temprano, abogado Edgar Frías, los derechos naturales del hombre y el ciudadano. En esa fase que usted acaba de refrescar, recuerdo que de la vuelta a la democracia, ya cuando el extinto presidente Roldós toma el mando, el presidente Osvaldo Hurtado, ustedes hacían algunos pronunciamientos respecto al tema económico, a los temas de democracia en la sociedad. Ese espíritu que llegó cuando ustedes deponen, porque hay que refrescar en aquellos aspectos, deponen las armas y se hacen se convierten en un actor político. No ha desmayado, decía el abogado Almeida, los instintos de ese espíritu de Alfaro y los montoneros, de luchar por aquellos, los que menos tienen. El más grande de los ecuatorianos, don Eloy Alfaro, también fue calumniado, masón, asesino, criminal, engendro del demonio, y luego apresado, conducido hasta Quito, arrastrado. Sin embargo, los ideales y los sueños y la justeza de ese pensamiento están vivos. Aquí no se trata de venganzas, se trata de justicia. Este es un mensaje, reitero, para la sociedad ecuatoriana y para nuestras Fuerzas Armadas. La necesidad de respetar el derecho, ¿sí?, la dignidad humana. En conclusión, ante las interrogantes de los periodistas sobre la sorpresiva reactivación del juicio tras 10 años de estancamiento
Desde el informe de la Comisión de la Verdad y su posible instrumentalización política, Edgar Frías se mostró igualmente sorprendido. Aclaró que, si bien los hechos fueron denunciados por décadas, Alfaro Vive Carajo no impulsó esta fase judicial específica. Insistió en que más allá de las intenciones políticas coyunturales que puedan existir, lo fundamental es que la justicia actúe sobre los hechos documentados. Frías concluyó reafirmando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni indulto, según la normativa internacional. Por lo tanto, el juicio representa una oportunidad histórica para que la sociedad ecuatoriana siente un precedente sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, cerrando la puerta a la impunidad de la violencia estatal. Los últimos 3 muertos sí saben quiénes fueron, ¿no? Rosita, Efraín y José. 3 son de lesa humanidad. ¿Quiénes están allí metidos? Pueden ser los militares, van a decir fueron los militares, ¿por orden de quién? Ah, que fue el ministro, pero ¿por orden de quién? De un presidente llamado Daniel Noboa. ¿Recuerdan ustedes los muertos pasados? ¿Por orden de quién? Por orden de Guillermo Lasso. ¿Recuerdan los anteriores? ¿Por orden de quién? Del que no puede caminar según él. Aquí las cosas las tenemos que ver nosotros pronto. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.